Estamos nuevamente hoy día con ustedes, como todos los días a las 8 de la noche por América Next. Hoy hemos tenido pleno del Congreso y ha sido un día muy movido. Lo primero, lo más importante, el congresista Edwin Donaire está no habido, pero fue desaforado por el Congreso de la República. Se levantó su inmunidad parlamentaria. Esto fue lo que pasó hoy. Han votado a favor 93 señores congresistas, 0 en contra, una abstención, más Meléndez, verde, Mulder, verde, Villanueva Armando, verde, Takayama, verde, Echevarría, verde, Neira, verde, González, verde, Ramos, verde, Castro, verde. 102 votos a favor, 0 en contra, una abstención. Ha sido aprobado el dictamen de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria que declara procedente la solicitud de levantamiento de inmunidad de arresto del congresista Donaire Goix. En cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 16 del Reglamento del Congreso de la República, el presente acuerdo será comunicado a la Corte Suprema de Justicia de la República, asimismo de conformidad con el artículo 25 del Reglamento del Congreso, al haber sido condenado el congresista Edwin Donaire Goix mediante sentencia firme a pena privativa de libertad efectiva, se emitirá la resolución respectiva con la que se declara su vacancia y se comunicará estos hechos al Jurado Nacional de Elecciones para los trámites correspondientes. Más adelante en el programa vamos a hablar en extenso del caso de Edwin Donaire. Hay bastante que usted debe saber. Pero también en el Congreso hoy se suspendió por 120 días a la congresista de Frente Amplio, María Elena Forondo. Ella va a estar con nosotros en este programa, pero escuchemos lo que pasó en el Congreso. No existe ninguna obligación en el reglamento del Congreso de la República para que los congresistas hablemos o demos a conocer la vida privada de quienes contratamos. Por lo tanto, no se ha infringido ninguna norma ni tampoco ningún artículo del Código de Ética. El artículo que señalan que he infringido, que es el artículo 1, que habla de la falta de transparencia, cuando en ningún momento he negado que esta señora había pasado por una sentencia. ¿No hubiera sido falta de transparencia haber dicho que no conocía nada? ¿Por qué tener que negar lo que ha sido parte de una realidad en nuestro país? Nosotros desde el Frente Amplio zanjamos totalmente contra cualquier forma de terror. En unos minutos va a estar con nosotros la congresista, pero también escuchemos lo que dijo su compañero de bancada, Wilber Rosas. Adelante. El congresista de Cerril, quien ha denunciado a la congresista María Elena Foronda, ahora que está investigado por muchos delitos y no es acusado por el Congreso, sino acusado por los fueros jurisdiccionales, no tiene ningún tipo de sanción. Sin embargo, una persona que denuncia permanentemente ahora ha sido sancionada por el fujimorismo. Esa es la verdadera cara del fujimorismo. Eso es una medalla para nosotros del Frente Amplio. Esa sanción se ha convertido para nosotros en un logro, un triunfo de que nada menos que los corruptos tengan que sancionarnos. Y vamos a hablar, como le dije, del tema en extenso, pero también tenemos que dar cuenta de lo que está pasando con Pedro Pablo Kuczynski. Ya fue dado de alta de la clínica angloamericana, como ustedes ven en estas imágenes, y regresa a su domicilio en la calle Choquehuanca en San Isidro. Ha sido trasladado en una ambulancia. Como ustedes saben, se le ha colocado un marcapaso para facilitar el problema cardíaco que tiene, que es un problema eléctrico en el corazón, y mantenerlo así siempre lejos de un paro que podría sobrevenir justamente por este problema cardíaco. De acuerdo a la decisión judicial, estará 36 meses con arresto domiciliario. De otro lado, el señor Nava va a ser internado en el penal Castro. De acuerdo a la información que ya se ha entregado a la prensa, el señor Nava es reincidente
Y lo que sucede es que se le tiene que dar una sanción, digamos, acorde con su pasado penitenciario. El señor Nava estuvo, como ustedes saben, detenido por el escándalo de la Mutual Perú en 1993. Por tanto, regresa ahora a la cárcel con ese antecedente. Y por eso se determina que tiene que ir a un penal de mayor seguridad. Por eso se le está llevando a Castro. El señor Nava no ha aceptado colaborar con la justicia como ha hecho su hijo y por lo tanto se ha dispuesto esta sanción. Faltan en este grupo varias determinaciones sobre otros coimputados que se darán en las próximas horas y días. Y finalmente, Venezuela. El presidente Nicolás Maduro reapareció después de 2 días de serios disturbios con 2 fallecidos y más de 100 heridos. Esto fue lo que dijo. Ha llegado la hora de combatir. Ha llegado la hora de dar un ejemplo a la historia y al mundo. Y decir, en Venezuela hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana consecuente, leal, cohesionada, unida como nunca antes. Derrotando intentonas golpistas de traidores que se venden a los dólares de Washington. No a los traidores, no a los golpistas. Nadie puede tener miedo. Es la hora de defender el derecho a la paz. Le dije al pueblo ayer también cuál es el camino que plantean los golpistas. Una guerra civil, ametralladora contra ametralladora, tanqueta contra tanqueta, que nos matemos como hermanos. Esa es la alternativa que le proponen a Venezuela. Asaltar el poder político, poner un presidente con ametralladoras y fusiles y desconocer la Constitución. Un acto donde Maduro aparece, como ustedes notarán, rodeado de militares para dar a entender claramente que es la Fuerza Armada la que lo sostiene en el poder. Lo único que le piden es que se vaya de la presidencia para que se convoquen elecciones libres en Venezuela y la gente pueda tener algún respiro libertario y algo de prosperidad. La falta justamente de bienes materiales es lo que ha expulsado de Venezuela ya a más de 3 millones de venezolanos. Vamos a hacer una pausa, rezamos con la congresista Marialena Foronda. Como les indiqué, ella ha sido suspendida de sus labores como congresista por 120 días, la máxima sanción administrativa que coloca la Comisión de Ética. El motivo, haber contratado como su asesora a una persona que purgó ya condena por pertenecer al MRTA. Volvemos con toda la historia. Y regresamos en voz alta para traerles lo ofrecido. La congresista Marialena Foronda está con nosotros. Ella fue suspendida con la pena máxima, 120 días, con 65 votos a favor, 26 en contra y 10 abstenciones. La acusación, haber contratado a una ex militante del MRTA, condenada a 18 años, de nombre Nancy Madrid, como su asesora. Gracias, congresista, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad, Rosa María, y a través tuyo dirigirme al país. Solo 2 precisiones frente a la acusación. En primer lugar, yo no contraté. Yo propuse la contratación que pasó por un filtro de la administración del Congreso de la República, como cualquier otro personal de confianza que proponemos en función al reglamento que existe en el Congreso y a lo que establece los procedimientos normativos, ¿no es cierto? Entonces ella presentó sus papeles de antecedentes civil, penales y judiciales, no hubo ninguna observación y por lo tanto procedió su contrato. Y en segundo lugar, ella no ha sido mi asesora. Lo que ha sido, la función en que desempeñaba era de mi asistente, o sea, como una secretaria. Muy bien. Sí. Ahora, hablemos un poquito hacia atrás. ¿Quién es Nancy Madrid? ¿Cómo la conoció usted? ¿Cómo decidió que era una persona recomendable? ¿Cuál es la vinculación que tuvo con ella? Bueno, Nancy Madrid, yo la conocí cuando en el año 94, 93, 94, yo fui detenida injustamente por la defensa de los derechos ambientales de mi ciudad, en Chimbote. Y me acusaron y pasé por un tribunal sin rostro, en el cual decidieron en primera instancia que yo debería tener una pena de 20 años. Por terrorismo. Por terrorismo. Entonces, sin ningún tipo de prueba. Y en la apelación que hicieron mis abogados,
lograron que el Poder Judicial exonerara mi responsabilidad. ¿Usted fue absuelta? Fui absuelta, sí. ¿Cuánto tiempo estuvo presa? Estuve detenida 13 meses. 13 meses. Y fui una de las miles de personas injustamente detenidas por un delito que jamás yo cometí, Claro. ¿no? Porque por principio, y puede parecerte, seguramente muchas personas no lo pueden creer, pero por principio nosotros sí hemos deslindado y hemos luchado muy fuertemente contra el terrorismo, tanto del Sendero y del MRTA como el terrorismo de Estado. Ahora, vamos por partes. Usted siempre perteneció a la izquierda peruana. Sí. ¿En qué rama, en qué partidos ha militado de la izquierda, para que esto se tenga claro? Bueno, mi primera militancia fue junto con el partido Humala, cuando todos apostábamos por la pero me modificación. refiero en su juventud. No, nunca he tenido militancia. ¿Nunca militó? No. Ni fue... ¿Cómo terminó detenida entonces por una protesta medioambiental? Porque cuando nosotros estábamos impulsando justamente una campaña en contra de las industrias pesqueras de Chimbote que contaminaban a toda la ciudad, yo venía a sustentar ese proceso, lideraba ese proceso con otras instituciones en Chimbote y veníamos acá al Congreso de la República. Pero no como dirigente de algún partido político. No, como miembro de una organización que se llamaba Natura, Ya. que se llama Natura, y junto con ella lideramos una articulación como O sea, otros movimientos usted sociales. en los 80s y 90s no tuvo militancia No. dentro de la izquierda. No, Nunca. nunca. Es un caso curioso. Claro, me refiero porque ahora está en Frente Amplio. No, está muy lo que sí comprometida. tenía era una vocación por el cambio social y por la injusticia Claro. que he vivido. En Chimbote es imposible no tener una posición, digamos, crítica frente a los conflictos que se venían dando a causa de esa desigual forma de producción y de acceso a la riqueza. Y usted ¿no? como socióloga siempre trabajó, digamos, de la mano de organizaciones no gubernamentales, pero no militando dentro de una organización política. Ok, entonces no militó en el MRTA, no militó en el Partido Comunista del No. Perú, ni en Patria Roja, ni en los otros partidos que se opusieron orgánicamente, me refiero a Sendero Luminoso y Sí, al MRTA. sí. Muy bien. Entonces usted estuvo 15 meses presa. 13 13 meses presa. meses, Y en el sí. transcurso de esos meses conoció Sí. a Nancy Madrid. Exactamente. Pero Nancy Madrid, de acuerdo a la información que hay, se le condenó a 18 años. Sí, ella estaba cumpliendo pena cuando yo la conocí. ¿Y usted la considera inocente o culpable? No, Nancy es una persona que ha pagado su responsabilidad por haber asumido la decisión de ella de haber ingresado a esta O organización. sea, ella sí es culpable, militante del claro. MRTA, es un Ella cuadro orgánico del MRTA, no hay discusión sobre en eso. su sentencia sí lo precisa, ¿no? Claro, pero usted cree esa sentencia justa, o sea, ¿qué era Yo lo que le creo que correspondía? pasó por un proceso judicial en el cual se llegó a determinar su nivel de responsabilidad y como tal, como muchas otras personas fueron después que pagaron su pena, estaban en condiciones de ser rehabilitadas. A eso vamos poco a poco. Entonces usted ya la conocía de esa época en Chimbote, ella salió... No, en Chimbote no. Yo la conocí en el penal de Huacariza, en Cajamarca. Ah, ya, ustedes la llevaron a Cajamarca, Sí. ok. A pesar de que los hechos suyos habían ocurrido Sí, en no, Chimbote. lo que pasa es que como nosotros éramos un elemento bastante, digamos, en mi caso estaba yo liderando esta lucha contra la contaminación, fue un proceso sumarísimo el mío que me condenaron a 20 años sin ninguna prueba, repito. Y gracias a la acción del padre Hubert Lancier, como de las instituciones de derechos humanos, pude conseguir mi libertad, ¿no? Su absolución, Mi en realidad. absolución más que total. O sea, usted no ha sido indultada, usted fue absuelta. Así es, Muy bien. absuelta de todo tipo de responsabilidad. Por eso es que a mí es como si yo volviera a enfrentar ahorita otro nuevo proceso. Sí, porque hoy día le dijeron, frente usted ha al sido país. sentenciada por terrorismo. Exactamente, pero eso es absolutamente impreciso, ¿no? Claro. En una primera instancia, y cualquier abogado lo sabe, hay un derecho a una apelación. Cuando ya tienes una sentencia firme, entonces tú puedes decir si ha tenido o no un nivel de responsabilidad. Muy bien. Entonces, pero no adjetivar ni colocar claro, entonces su primera, diatribas que no claro, corresponden. entonces su ¿no? primera militancia es en el Partido Nacionalista. Sí, en Partido Nacionalista. Y luego ya entra como candidata al Frente Amplio. Entró a Tierra y Libertad. Tierra y Libertad. Y a militar en Tierra y Libertad porque es una organización que viene de los movimientos activistas ambientales. Yo soy una ambientalista de hace más de 30 años y a partir de eso confluyo con la propuesta, los principios, el programa de Tierra y Libertad y a partir de eso también se hace la alianza con el Frente Muy Amplio bien. y decido postular. Nancy Madrid, ¿cuándo sale de la cárcel? No tengo la precisión. Yo la encontré a ella en un evento que organizó la coordinadora ¿De derechos humanos? De derechos humanos, y a partir de eso empezamos a conversar y sé que ella había ganado un premio nacional de poesía
y además que ella estaba trabajando con un sacerdote, el padre Chiqui, en el Agustino. Ok, muy bien, es una muy buena recomendación. En esas circunstancias la conocí, la reencontré, con ella, y conversamos. Está en una situación muy crítica económicamente. Luego cuando se enteró que yo gané, me habló, me felicitó y me dijo, oye, yo quiero trabajar. Y yo dije, ¿por qué no? Si está rehabilitada. Pero en ese punto es importante saber lo siguiente. Es una persona que está arrepentida de esa militancia, está arrepentida de los hechos en los que participó, porque la acusación contra ella es grave, ¿no? Es una persona que estuvo vinculada a la logística de las cárceles del pueblo. Ella, en la conversación que usted ha tenido con ella inicialmente, me imagino, le preguntó si había un nivel de arrepentimiento sobre estos hechos. Las conversaciones que nosotros tuvimos fue estrictamente en el campo profesional, ¿no? O sea, yo le dije a ella, le dije que el requerimiento que yo necesitaba era una persona calificada. Ella ha estudiado antropología, educación, manejaba 2 idiomas. Le dije, es la persona. Claro, pero si usted nos asegura que está proceso. Rehabilitada, tiene que haber tenido una conversación mínima sobre justamente este proceso de resocialización. Su proceso de resocialización que le empezó, como le digo, en estas instituciones como el de derechos humanos y con el padre Chiqui. Me parecía un trabajo de promoción social y de trabajo con jóvenes en el Agustino. Entonces yo la vi calificada como para poder desarrollar. Pero en estos casos pues no basta el cumplimiento de la pena, ¿no? Es decir, cumplió sus 18 años, probablemente no pagó su reparación civil porque no tienen normalmente dinero para pagarla, pero se considera, y eso hay que explicárselo al público, que una persona que ha cumplido su pena ya no tiene antecedentes penales. Entonces, si ella presenta un certificado de antecedentes penales, va a salir en blanco. Exactamente. Porque ya cumplió su pena. Ni penales ni judiciales. Ni penales ni judiciales. Es como si esto no hubiera existido. Por eso es difícil saber de las condenas pasadas. Ahora, el tema de la rehabilitación es bien importante, porque si era una persona que se arrepintió, usted misma nos ha dicho que usted cree que la pena estaba bien impuesta, era la responsabilidad que tenía que asumir. Directa que ella tuvo que asumirla. Así es. La rehabilitación es bien importante porque si usted sospecha o tiene la más mínima duda de que esta persona pueda estar vinculada a algún movimiento subversivo que todavía podría existir latente, si bien el MRTA no tiene presencia desde la toma de la Embajada del Japón, pues sería una decisión bastante irresponsable llevarla al Congreso. Claro que sí. Entonces, por eso le vuelvo a preguntar, ¿a usted le consta que esta persona estaba arrepentida? Por la conversación que yo tuve con ella, como le digo, en este campo estrictamente personal y también profesional y también político, yo la vi como una persona que había cambiado su forma, su visión que tenía en ese momento. Ella entró, si no me equivoco, muy joven cuando fue detenida y tenía otra visión, otra perspectiva, necesidad de poder seguir trabajando, de consolidar su familia, otras perspectivas también de desarrollo para el país, ¿no? Cuando esto es descubierto el año pasado, el 2018, mayo del 2018, en un programa de televisión, esta persona es separada del Congreso, ¿no es cierto? En ese momento. Sí. ¿Por qué usted lo permitió? Primero porque hubo una sobreexposición muy dura frente a una persona que ya había cumplido una sentencia. ¿Ella quiso irse? Ella sí, no toleró más porque ella tiene 2 hijos menores, tiene una familia y la verdad fue un acoso permanente hacia su casa. Entonces me dijo, yo ya no soporto estar en una situación así. Y tomó la decisión que yo inmediatamente acepté. Porque si usted además considera que es competente, que no tiene antecedentes penales y que está rehabilitada, debió haber permanecido. Pero Rosa María, no había nada que lo impidiera. Sin embargo, fue tanto en ese momento, en esa coyuntura, tan fuerte la presión mediática, la sindicación, el terruqueo que se expresaba de una manera, desde mi punto de vista, yo coincido ahí mucho con Rocío Silva Santisteban en el artículo que ella sacó del terruqueo histérico, que de verdad, yo dije, si va a continuar esta polarización, estoy abriendo heridas que no han sido del todo cerradas, están generándose una polarización, estoy poniendo en riesgo, también mis propios colegas de la bancada se sentían muy incómodos con este tema, algunos, pero otros conversábamos al interior de la bancada que aquí no había habido ningún delito, ¿no? Efectivamente, yo no le puedo imputar ningún delito, ni a usted ni al Congreso, porque en todo caso el Congreso sería copartícipe del delito. Porque también está contemplada en la Constitución Política el derecho a la rehabilitación y a la resocialización. No solamente el derecho, es el fin de la pena. Exactamente, ¿no? Y si nosotros queremos estar en un Estado de derecho, tenemos que cumplir esas normas. Usted sabe que por legislación
las personas que han purgado condena por terrorismo, por ejemplo, no pueden entrar al magisterio. Ahora sí. Ahora sí, ¿ok? Entonces sí hay ciertas restricciones para que trabajen para el Estado, en algunos puestos públicos. Sí. No es el caso de la administración pública, digamos, Congreso o alguna otra dependencia. Por lo tanto, no hay obstáculo legal, pero sí puede develar una falta de criterio suya en esa recomendación. Porque cuando usted la recomienda, no le dice al Congreso, la señora ha purgado condena por terrorismo. Eso no se lo dice. A ver, cuando yo propongo la contratación, tanto como me lo han repetido, yo me lo he creído. Cuando yo propongo la contratación de Nancy Madrid para que el Congreso le evalúe si ella era pertinente o no en el marco del reglamento del Congreso, no había ninguna restricción para eso. Fue en el año 2016. No, yo lo sé, pero... Y luego, meses después, 2 años y medio después, sale esta norma en la que prohíbe la contratación de cualquier persona asociada a terrorismo en un cargo público. Claro, por lo tanto, la norma no es retroactiva. Yo lo sé, pero ese es posterior. Primero fueron los maestros y de ahí se amplió a todo el sector Exactamente, público. Por lo tanto, estaba habilitada para poder ser contratada sin ningún tipo de restricción y sin haber infringido ninguna norma. Y lo que me pregunta, si la falta de tino mía para poder contratar a una persona en este contexto en el que estamos enfrentando y en este tipo de congreso. Pero tiene que entender también que hay un tema, digamos, muy doloroso para el país. Estas personas han cometido delitos horrendos. Las cárceles del pueblo, no los justifico. Y yo lo sé que no lo justifica. Entonces, pagarle un sueldo del Estado a alguien que ni siquiera ha pagado su reparación civil. Hasta donde yo tengo información, sé que pagó su reparación civil. Pero en general... Pero, digamos, el asunto es cómo... Rosa María, en el debate que hemos tenido hoy día en el Pleno, yo pensé que íbamos a elevar un poquito más el nivel del debate, es lo que yo esperaba, una confrontación de argumentos, hay un tema de fondo, discrepancia de argumentación, pero salió diatribas, insultos, claro, pero al margen de percepciones de querer articularme, como si el hecho de haberla llevado allí era destruir el aparato del Estado, destruir el Parlamento, lo cual no es cierto. Yo les he pedido a mis colegas que si ellos tienen alguna evidencia, alguna prueba... Claro, una especie de espía del terrorismo, pero... por favor, que lo pongan por delante. Y lo que a mí me sorprende es que la persona que me formula a mí la denuncia resulta ser el congresista Becerril, que sí tiene... serias, no dudas, sino procesos judiciales iniciados por delitos de corrupción. Claro, pero digamos que entonces, de verdad que la autoridad moral que... Evidentemente. Para poder hacer una precisión, una denuncia de esta naturaleza, no se puede comparar con una, como te digo, te vuelvo a repetir, falta de tino, sí, de mi parte por no haber fijado en qué condiciones estaba contratando o pidiendo la contratación de una persona que ya se había resocializado. Yo creo en la resocialización. Ya, pero vamos por partes ahí. Y por lo tanto considero de que el Estado peruano, de fondo. El gobierno y el Estado tenemos la tarea pendiente de qué hacer. La otra condición es, bueno, mandémoslos a todos a cadena perpetua o los mandamos, como dijo la congresista Alcorta, a todos al paredón, pero a todos, ¿no? No solamente a la gente del MRTA, no solamente a la gente de Sendero Luminoso que están purgando pena, sino también al señor Fujimori y Vladimiro Montesinos, porque todos fueron parte de un proceso de un proceso de terrorismo que vino de parte de estos grupos terroristas que yo de verdad deploro y también de parte del terrorismo del Estado. Ahora, vamos por partes, yo entiendo, pero cada uno con su pecado. Yo siempre digo, los pecados de los otros no te hacen santo, entonces, porque si no todos seríamos santos. Y Becerril y Lourdes Alcorta pueden haber dicho cosas completamente inconvenientes, pero el tema es el siguiente, el tema de fondo aquí es... ¿qué hace este país con personas que purgaron condenas? En general, todas las condenas, pero en particular los condenados por terrorismo. Entonces, lo que hace este país ha ido progresivamente en la imposición de obstáculos para reincorporar a estas personas en la vida laboral, por lo menos en el sector público. Eso está clarísimo. Y eso ha sido progresivo en este gobierno. ¿Ok? Entonces, si esa es, digamos, la política de Estado que está proponiendo el Congreso de la República al país, usted ha sido una disidente de esa política de Estado. Era casi inevitable que fuera sancionada por sus mismos pares, que creen que no hay resocialización posible, aunque la Constitución lo diga. Yo lo que creo es que el Congreso no es una autarquía. Creo que el Congreso tiene que estar en coherencia con los principios que la propia Constitución consagra.
Creo que además el Congreso debe respetar los otros fueros que existen y también la jurisprudencia que hay sobre estos temas, como las sentencias que se han dado en el Tribunal Constitucional y con clarísima veracidad han ellos señalado en procesos de rehabilitación para aquellas personas que cumplieron su pena. Sí, claro. Entonces, tenemos posiciones, tenemos opiniones divergentes y incluso dentro de mi propia bancada tenemos aproximaciones distintas frente al tema, un tema que, repito, no se ha terminado de procesar, porque no solamente es el tema punitivo, ¿no? Para mí, detrás de los procesos de reconciliación, es un tema de profunda reflexión de qué hacer, cuáles son los caminos, qué mecanismos de justicia debemos implementar. No le puede pedir al pero país. No solamente la calificación, que lo que va a hacer es generar una polarización mayor. No estamos preparados todavía para llegar a eso. El tema es el siguiente: la reconciliación es un proceso personal. Si una persona perdona a los asesinos de sus padres, ese es un proceso muy personal, que no se le puede imponer a nadie. Pero por otro lado, desde el punto de vista de la política pública, es evidente que el mensaje de este Congreso es que no quiere ninguna reconciliación y que no va a reconciliar absolutamente nada con quien asesinó, quien violó, quien mató, de ese lado. Podría reconciliar con los que lo hicieron desde el Estado, pero no lo va a hacer con los que lo hicieron desde el lado de la subversión. Entonces, el terrorismo como delito, ¿no es cierto?, es un delito que va a tener en el Perú una pena accesoria perpetua, que es la inhabilitación para la función pública. Eso es lo que ha sido este Congreso. Y usted, sin saberlo, tal vez en el 2016, ha desafiado ese sentir que además probablemente sea mayoritario en el Perú. Que ahora se ha convertido en la línea impuesta por la mayoría parlamentaria. Así es. Fujimorista, porque la votación lo ha dicho, ¿no? No ha sido un voto por unanimidad. No, han sido 65 votos diferentes, incluso de otras bancadas que no son de la bancada del Frente Amplio. Además, a mí me parece inconsistente este tipo de actitudes cuando en el programa político del propio Fuerza Popular reconocen la posibilidad de un proceso de rehabilitación y también de reinserción de quienes han cumplido su pena dentro de la sociedad. No, pero no se refieren al terrorismo. Lo mismo lo dicen en general, no hacen ningún tipo de calificativo. Exactamente, pues lo mismo lo dice también la fuerza política de PPK. Por lo tanto, hay un nivel de coincidencia en el enfoque que por lo menos yo entiendo desde la Constitución misma. Yo fui con una actitud desafiante, a sabiendas, no, porque cuando empezamos la gestión no había ningún tipo de prohibición de ese tipo. Una objeción por lo tanto, tampoco era poner en riesgo, como lo ha dicho ahora, el Parlamento. Y además que usted lo ocultó. Generar la inestabilidad. La acusación es que usted lo ocultó. ¿Lo oculté? No, o sea, jamás lo he ocultado. O sea, que esto se ha sabido por la prensa, pero que, digamos, durante el 2017, como no hay antecedentes penales, porque no los hay, porque se borran cuando se cumple la condena, si una persona va con un documento de antecedentes penales, no va a aparecer esta condena. Pero en todo caso tendría que revisar los mecanismos pues, que existen dentro del Congreso, dentro de los sectores públicos, como para insista, poder identificar eso. No hay. Pero además tampoco está prohibido por el Código Penal, justamente para rehabilitar a la persona. Está prohibido. Por eso, no hay ningún mecanismo que me obligara a revelar, como de cualquier otro congresista, pero usted no cuál es el antecedente de su personal de confianza. Pero, no existen. Pero usted lo ocultó. Yo no he ocultado nada. A mí cuando me preguntan si yo conocía a la señora Nancy Madrid, una respuesta probable hubiera sido no, me ha sorprendido. Eso es ocultar para mi información. Claro. Yo en ningún momento negué que la conocía. Y por lo tanto, la resolución del propio tribunal de la propia comisión. ¿Usted contó que se habían conocido en la cárcel? Sí. Cuando la llamaron a la comisión. Claro que sí, y ahí están los informes de la comisión. Fíjese, tanto es así que en el informe final de la comisión señala que la ex servidora al momento de su contratación había cumplido con su sentencia y se encontraba rehabilitada, página 27, y que al momento de proponer su contratación no existía ningún dispositivo legal que lo impida. Sí. Informe de la Comisión de Ética del Congreso. Y eso no hay duda. Por lo tanto, cuando eso. A mí me llaman y me preguntan, yo le he dicho que sí. Ahora, y se lo he dicho a la prensa. No tengo por qué ocultar cuando le han llamado, cuando salió la denuncia en 2018. Pero usted la ha tenido en su despacho desde julio del 2016 hasta mayo del 2018. Pero Rosa María, y nadie sabía esa historia. Y probablemente sus compañeros de bancada tampoco. No. Cuando nosotros nos reunimos en la bancada del Frente Amplio,
Yo expuse, desde el primer día, yo expuse de que iba a contratar una persona que había sido rehabilitada y que había sido sentenciada. Ok. Entonces todos sabían. De mi bancada, sí. ¿Y por qué se quejan entonces ahora? ¿De qué? Usted me ha dicho que en su bancada hay algunos que no están... Lo que pasa es que para algunos es... ¿Dónde está la discrepancia? No es tanto en la queja del procedimiento, sino para algunos es un error absolutamente, hasta de ingenuidad política, me han dicho, el haber actuado de esa manera, viendo el tipo de congreso que tenemos. Bueno, tienen toda la razón. ¿Sí? Y yo acepto, no lo estoy negando. Yo digo que eso ha sido un desliz, no un error. Yo lo considero más un desliz de mi parte de no haber visto qué tipo de congreso es que estábamos Ahora, le han dado la sanción de 120 días, que es la más alta. Eso sí me sorprendió. Porque 60 días o 30 días, ¿no? Porque por un desliz, efectivamente, pues, no nos gusta lo que ha hecho el congresista. Pero 120 días, ¿por qué? ¿Cómo han justificado los 120 días? Bueno, se presentó una... Porque usted no cometió ningún delito, ni sospecha de delito, nada. Ni tampoco tiene conflicto de Yo interés. no he recibido los zetas, a mí no me han pagado, no he falsificado títulos, ni tampoco la hoja de vida no he es sido falsa. Parte de los guachiturros, ni de los malditos del Callao. Ya, entonces, ¿por qué 120 días? ¿Por qué? Porque lo propuso Fuerza Popular. Para mí es una sanción política de ellos. Ok, en ese extremo usted lo considera una sanción política. Absolutamente, no tiene ningún fundamento legal. ¿Y no hay en el sustento del informe de la comisión, en esa recomendación, algún Como dicen sustento? los abogados, no está debidamente motivada. Ok, no hay. Lo leí en su descargo, pero quería preguntárselo. Y eso es real. Y sé que ante otras instancias, si esto procede, como ha sido el día de hoy, y tengo todo el derecho de evaluar qué voy a hacer para adelante. Y que en efecto, la congresista Maritza García, por ejemplo, interpuso una acción de amparo porque había sido suspendida con información falsa y manifiestamente falsa, ¿no? Diciendo que, claro, tenía maestría en Derecho, pero según el exdirector del CEBA, el que había estudiado, no había ido al colegio en quinto media, lo cual era absolutamente falso. Y la acción de amparo la ganó y ha conseguido su restitución en el Congreso contra una suspensión de la Comisión de Ética. ¿Planea hacer eso? Lo que pasa, Rosa María, es que antes de contestarte la pregunta, quisiera decirte que yo he sido y sigo siendo seguramente para algunos un elemento incómodo. Bueno, es Propuse evidente. la Comisión de Investigación de Derrames de Petróleo y que la presidió el ex premier Villanueva y que espero que mañana aprueben el informe de derrames. Una cosa tremendamente atentatoria contra los derechos de los pueblos indígenas. Cuando yo fui presidente de la Comisión de Pueblos, propuse la creación de la Comisión de Investigación del Callao, que ya por la los tiene actos listo, de ¿no? corrupción, Que ya la tiene y que listo. hemos dado aportes al primer informe que se va a sacar, porque partimos de la hipótesis de que detrás de esto hay crimen organizado y secuestro de territorio. ¿Y usted cree que Chimpún Callao está directamente vinculado? Absolutamente seguro. ¿Y usted tiene ese informe listo? Y nosotros tenemos el informe y ya lo hemos presentado. Ah, esa era la pregunta. Y el otro tema es que también hemos, digamos, batallado muy duro por el tema de los derechos previsionales de los pescadores y donde la Sociedad Nacional de Pesquería no ha salido muy bien, digamos, librada, porque se ha logrado establecer la diferencia entre lo que es el derecho de pesca de los derechos previsionales, que antes se pagaban de manera conjunta. Y así como eso, te podría relatar varias acciones que he realizado. Pero, digamos, hay cosas que hacen los entonces, fujimoristas también que son muy antipáticas, pero que no llevan a una institución de 120 días, ¿no? Claro, pues es que aquí están dándose como si fueran chocolates o galletas, ¿no? Yo creo que hay un tema de gradualidad de la pena, ¿no? Incluso en la evaluación misma que ustedes como abogados hacen, por de acuerdo a la tipificación clara del delito que tampoco existió. Ahora, y la tipificación de una sanción de ética que tampoco existe. ¿Va a ir a la acción de amparo? Estoy evaluando, pero es muy probable que pueda ir a alguna acción de esta naturaleza. Digamos, es mi derecho. No solamente es su derecho, porque sería un debate interesante, que llegue incluso hasta el Tribunal Constitucional. Sí, claro. Por el valor del debate, ¿no? O sea, sí, claro. ¿se podía contratar o no se podía contratar a una persona? Pero si además, esto tenía... la otra pregunta es, ¿estaba obligada la congresista a informar sobre el pasado de las personas que contrata? No. Tal vez el Tribunal Constitucional ¿Estaba en el reglamento? No, no estaba. No, Estaba obligación legal no había. No había ninguna. Obligación legal Entonces ninguna. yo pregunto lo mismo para los otros congresistas. Claro. Porque si uno se pone a hurgar en las hojas de vida de los otros asesores, no vamos a llevar más de una sorpresa. De repente hay algún Entonces asesino. tampoco puede ser el cinismo de mal de mucho consuelo de tontos. No vaya a ser que haya por ahí algún asesino, ¿no? O puede haber un una violador. persona que ha estado chuponeando, como existió,
los teléfonos para hacer un trabajo de seguimiento de inteligencia a los propios congresistas. Claro. Pero cuando se trata de eso, no, ahí no pasa nada. O sea, yo digo, si van a implementar sistemas de control dentro del Congreso a través de la Comisión de Ética, debería haber un criterio de paridad, ¿no? Y no seguir blindando corruptos y sancionando opositores. Pero estaremos atentos a esa acción de amparo porque creo que el debate va a ser muy interesante, sobre todo por el tema de la contratación, y también será motivo para que se discuta la ley que prohíbe la contratación en la función pública, porque sospecho que es inconstitucional, pero nadie ha presentado una acción todavía para discutir eso ante el Tribunal Constitucional. Todo lo que nos sirva para mejorar nuestro sistema de control, de fiscalización, pero también que nos lleve a un debate mucho más profundo, como decías tú. A mí es como si hubiera vuelto a retroceder como 30 años atrás. Usted estaba en el 93. Exactamente, ¿no? Y a partir de esa denuncia que me hicieron, yo fui meritoria también de un premio internacional, el premio Goldman por el tema ambiental. No me gusta hablar en primera persona porque me parece fatuo. Y hay una trayectoria detrás. O sea, yo soy una ambientalista, yo no soy una terrorista. ¿Usted le dieron y el duele premio Goldman mucho en qué año? En el año 93. Justo en el año en que el fue año presa. 93. ¿En el año en que fue presa? ¿Le dieron el premio Sí. Goldman? Sí. Sí. Perdón, en el año 2003, estoy mal. Ah, ya, En el año 2003. Yo decía, qué raro. Sí, en el Bueno, año 2003 me dieron el premio Goldman por el trabajo, que es un reconocimiento al trabajo ambiental en la región de América Latina, y porque a causa de este trabajo puse en riesgo mi propia integridad. Y yo regresé. Yo pude haberme ido al extranjero, me pude haber asilado en otros países, pude haber dirigido otro camino, pero no, yo soy una convencida de que la defensa de los derechos ambientales es una prioridad. Y soy una convencida, me considero quizás una persona que cree en la buena fe y la necesidad de una rehabilitación. Te puedo parecer una ingenua en un espacio político en el cual no medí, no calculé. Y tampoco pretendía hoy día ni que me blindaran ni que me exoneraran. Yo soy respetuosa porque me ha dolido mucho las campañas que se han hecho en algunos medios de comunicación, porque se va a Europa. Me invitaron del Parlamento Europeo, fui seleccionada por la mesa directiva, Rosa María. No fue un arreglo con el presidente como lo han tratado de ver, pero sobre eso se ha construido todo un montaje para desfigurar lo que yo soy. Entonces, por favor, primero infórmense, investiguen y con objetividad recién pueden calificar, ¿no? Bueno, sé que tiene otros compromisos esta noche, así que le agradecemos mucho que haya venido Gracias, acá. Rosa María. Yo creo que este problema realmente, como tú bien lo enfocas, se convierte en una oportunidad interesante de poder revisar temas que de todas maneras tenemos que tocar. Por lo menos tiene que haber una definición de política pública a futuro. Muy bien, muchísimas gracias, Muchas gracias congresista. a ti. Vamos a una pausa. Nadie se mueva porque regresamos, como prometí, para hablar del caso de Edwin Donaire. Hay bastante para contar. Volvemos. Nos toca ahora hablar del congresista Edwin Donaire. El congresista Edwin Donaire, por fin, con 102 votos a favor y una abstención, la de Esther Saavedra, se le ha levantado la inmunidad parlamentaria para que pueda cumplir una condena de 5 años por robo de gasolina. Así de grave, y vamos a ir poco a poco. Hay que decir que a esta hora el general es no habido. Desde el lunes su seguridad informa que no tienen la menor idea de dónde está. Como era evidente, porque lo anticipamos, esto tiene meses. En realidad, esto es un poquito más larga, tiene años. En el año 2006 se detectó que dentro del ejército peruano operaba una organización criminal. Una organización criminal que robaba no solo gasolina, robaba todo lo que pasaba por logística. Y tenía en la modalidad de gasolina el contubernio con determinados grifos, es decir, se repartían la gasolina y el beneficiado con ese reparto vendía su gasolina a determinado grifo. Y ustedes dirán, ¿y qué pasaba con las unidades del ejército que necesitaban gasolina? Ahí el desfalco, se quedaban sin gasolina. Han habido casos notables investigados por Ángel Páez aquí en la República y por Gustavo Gorriti en IDL, donde incluso se llegaron a repintar unidades cambiándole las placas para que Contraloría no detectara, ¿no es cierto?, que esas unidades no habían sido llenadas con gasolina. Es decir, una unidad de baja
la repintaban, le ponían una placa falsa que debía corresponder a un vehículo con gasolina, la llenaban de gasolina solo para cumplir y luego lo regresaban a su lugar de origen. A ese nivel. No eran pocas personas, eran más de 40 personas a nivel nacional en el año 2006. ¿Qué pasó? En ese momento el ministro era el señor Alan Wagner, que inmediatamente ordenó una investigación muy completa. Y el general Vargas Vaca hizo una investigación como inspector muy prolija y determinó pues todas las responsabilidades. Al señor ministro de Defensa lo sacó Alan García. Era su ministro, pero lo terminó sacando. Al señor Vargas Vaca le dijeron chao. Y al señor Edwin Donaire lo hicieron comandante general del ejército, teniendo esta imputación. Le hicieron la vida miserable a la fiscal que estaba investigando este caso, a tal punto que se creyó por algún momento que el caso no iba a avanzar. Sin embargo, avanzó todo lo que pudo avanzar. Y ya cuando Alan García no estaba en el poder, ya cuando el general Donaire había pasado al retiro, en el año 2016 se inicia el juicio oral contra todos los imputados que quedaban. 2016, 2017, 2018. En el 2018 se formula sentencia y se encuentra el general Donaire responsable con otros coprocesados. Los otros coprocesados están o no habidos o están presos. Y el general Donaire, notificado que fuera el Congreso de su puesta a disposición del general Donaire para que cumpla su condena, como manda la ley, el reglamento y la Constitución, el Congreso dijo que no. Y que no. Y que no, y que no, y que no. Y las interpretaciones más disparatadas que ustedes hayan podido escuchar jurídicamente se esgrimieron para que el señor Donaire no cumpliera su pena. ¿Cuál era la argumentación principal? Era que el señor Donaire había apelado la resolución que emite un colegiado de 3 a la Corte Suprema, es decir, que esa resolución de la Sala Superior había sido apelada a la Corte Suprema y que hasta que la Corte Suprema no resolviera, el Congreso no podía hacer nada, lo cual es falso. El señor Donaire fue juzgado con el Código Procesal Penal anterior, el que ya no rige hoy en Lima, pero el anterior. En ese código, una sentencia de la Corte Superior, de la Sala Superior, es una sentencia firme y se cumple de inmediato para todos los mortales y también para los congresistas. Pero el Congreso no quiso. Y hubo en esto, sí, un matiz político. El señor Donaire comenzó a votar con el fujimorismo, igual que el señor Vinicio Ríos, su compañero de bancada, porque los dos congresistas sentenciados con condena firme ya en el Congreso de la República, los dos son de APP, los dos. Entonces, Alianza para el Progreso no tiene un filtro claro, ¿no es cierto? Hoy día han pedido disculpas, han dicho que sí, bueno, que no tienen buenos filtros, pero el asunto es que tenían dos. Y los dos, reitero, con procesos que venían desde antes de ser elegidos congresistas. Es decir, no podían esgrimir que había una persecución política. ¿Cuál persecución política? El señor Vinicio Ríos tiene un caso por malversación de fondos y peculado cuando fue alcalde de Urubamba y está purgando una condena de 7 años. ¿Y qué pasó con él? Cuando finalmente el Congreso levantó su inmunidad, también estaba no habido. Se demoraron meses en encontrarlo también. Y probablemente se demoren meses y no años en encontrar al señor Donaire, que probablemente lo que quiere es que prescriba el delito algún día. Pero eso es lo que pasa cuando se manejan las cosas de esta manera, porque al señor Donaire le han venido advirtiendo que le van a levantar la inmunidad hace mucho tiempo. Desde que fue a presentar alegatos a la Corte Suprema, ¿no es cierto?, sabía perfectamente lo que se venía. Y el día martes, ¿no es cierto?, se ha conocido públicamente esta sentencia temprano. Desde el lunes sus abogados le habían informado y desde el lunes nadie lo volvió a ver. Es decir, ha tenido tiempo de más para planificar, organizar un escondite y una fuga y no presentarse ante la justicia. Entonces, ¿no hay responsabilidad del Congreso en esto, díganme? Reitero, la inmunidad parlamentaria es una institución que tiene que estar bajo revisión. La, comisión de alto nivel que propuso la reforma política
Y otros congresistas en otros momentos, en los últimos años, han propuesto modificaciones sustanciales a la inmunidad parlamentaria. En teoría, la inmunidad parlamentaria no alcanza a delitos que se han empezado a procesar antes del mandato congresista. Sin embargo, en algunos casos incluso no quieren que ni los procesen, por asuntos que sucedieron, hechos que sucedieron antes de que fueran congresistas. Y en otros casos, como en este, cuando ya hay una sentencia y la inmunidad de arresto se tiene que levantar, pues no lo hacen. La propuesta es que la Corte Suprema, no los mismos congresistas, levanten la inmunidad de arresto, como es obvio, y también la de proceso, porque un congresista puede ser procesado y seguir siendo congresista, no hay ningún problema. El problema acá es que el Congreso se niega, cuando el congresista es útil o funcional al grupo mayoritario, a que sean procesados o a que cumplan sus condenas. Esto es grave. La inmunidad de proceso y la inmunidad de arresto se crearon para impedir la persecución política. ¿Qué persecución política puede haber contra un general que robaba gasolina? Le robaba a su propio ejército, él y otros más. Ustedes me dirán, esa ha sido práctica común en el ejército peruano. Sí, pues, pero mal de mucho consuelo de tontos. Eso no puede seguir sucediendo y va a seguir sucediendo mientras haya impunidad. Estas sanciones son buenas y son necesarias para que no haya impunidad. En todo caso, asume el señor Iberico, que ha sido presidente del Congreso, es decir, regresa al Congreso un ex congresista que fue el último presidente del Congreso en tiempos de Ollantumala. Así que regresa desde también APP y vamos a ver qué puede aportar. Por lo menos no votará, supongo, con el fujimorismo, como lo hizo su colega Donaire, sistemáticamente canjeando su voto para obtener protección de la bancada del fujimorismo. Pero lo increíble ha sido la congresista Karina Beteta, que ha dicho, a pesar de que su bancada votó por el levantamiento de la inmunidad, pues ya no les quedaba otro, ha dicho que el señor ha sido que esta condena, la condena penal por robar gasolina, ha sido una clara respuesta a la visita que el señor Donaire hizo al LUM, al lugar de la memoria. Ustedes recuerdan que el señor Donaire se disfrazó de cualquier cosa, se hizo pasar por cualquier cosa para aterrorizar a una guía, que ni siquiera era guía, era un personal administrativo que se ofreció con toda la buena voluntad del mundo a hacer de guía y se pasó grabándola 2 horas para después sacar sus opiniones fuera de contexto y someterla a el escarnio público más vergonzoso que yo he visto. ¿Qué tiene que ver la Corte Suprema en una condena por robo de gasolina con un general que se disfraza de lo que sea para entrar a un lugar público y poner en ridículo a una guía? Nada, absolutamente nada. El señor Donaire quería hacer de esta historia, ¿no es cierto?, de la lucha contra el terrorismo, ¿no es cierto?, una bandera sobre la base de realmente maltratar a una persona inocente. Y hay que decir algo más, no sé qué van a decir los de Con mis hijos no te metas, porque el señor Donaire era su vocero, claro, su vocero. Con mis hijos no te metas, pero con mi gasolina sí. Y hablando de Con mis hijos no me metan, que me queda un par de minutos, el Congreso ya aprobó con 56 votos la moción de interpelación contra la ministra Flor Pablo. Hablamos de este tema el día lunes con Ricardo Cuenca. La moción de interpelación contiene un pliego interpelatorio que es una vergüenza. Yo los invito a leerlo. La primera parte prácticamente quieren que les explique a los congresistas qué cosa es el enfoque de género, porque es evidente que si se lo preguntan no tienen la menor idea de qué cosa es. No les gusta, pero no saben qué es. Y luego disparates como ¿por qué los gobiernos regionales no hacen textos escolares? Porque no tienen plata, pues. Evidentemente los textos escolares se hacen a nivel nacional para ayudar a los gobiernos regionales a repartirlos a todos los niños. Es una cosa increíble. Cosas disparatadas, me dicen acá que tenemos cámara acá, cosas disparatadas como exigen la presencia de los padres de familia en la elaboración de materiales escolares. ¿Qué somos? Pedagogos, educadores. O sea, ¿por qué? ¿Vamos a hacer un consenso sobre la matemática que vamos a enseñarle a los niños? ¿Vamos a discutir qué pasó en la guerra con Chile, los padres de familia?
Nosotros mandamos a nuestros hijos a colegios privados y a colegios públicos para que el Estado justamente se encargue de educarlos. Nosotros lo hacemos en casa y también el colegio tiene que ayudar en esa educación. Pero los contenidos de esa educación los definen personas profesionales que han estudiado educación. Lo único que a mí me queda claro después de leer este pliego interpelatorio es que no podemos dejar la educación en manos del Congreso peruano. Sería peligrosísimo para sus hijos y para los míos. Nos tenemos que despedir. Será hasta mañana nuevamente en Voz Alta.